Mírense los que quieren tener una fe ciega. ¿Qué dice ahí? Fe ciega, ¿cierto? No está muy buena la foto, pero es lo que hay. Mire, este mensaje se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te quiero decir una cosa. La fe no es ciega. ¿Cuántos quieren tener una fe ciega? La Carla levantó la mano, ¿eh? No están enchufados, Dios mío. ¿Cómo se llama el mensaje? La fe no es ciega. ¿Se enojó, pastor? No. Quiero dejar claro este principio. La fe no es ciega. Es un problema que nosotros hemos tenido. Mire, tenía la bendición de hacer el Señor me ha motivado con varios sermones, hoy día me entregó otro. Tenía 4 sermones. Este es uno de los últimos que había hecho. Entonces tenía que elegir el sermón para este domingo. Eso es maravilloso, ¿eh? Maravilloso, o sea, decir tengo para elegir, wow. Nunca en mi perra vida, así como dijo los santos días, mi hermano, mi perra vida, son dichos, frase idiomática se llama eso, frase idiomática, también están en la Biblia. Había tenido la posibilidad de tener para elegir un sermón, imagínense. Esa es la provisión de Dios. Como dijo Ronald, mucho fruto. Amén. Entonces, ¿por qué elegí este mensaje? Porque tuvimos aquí un hombre con mucha sabiduría, que le chorrea así sabiduría, de la dinastía de los Ormaechea, pastores de acá de Viña, pero él hace muchos años partió a Estados Unidos y ahí se desarrolló como conferencista internacional, donde él ha predicado a millones de personas a lo largo de todo el mundo, lugares con, bueno, pero un hombre de mucha sabiduría. Y justamente él nos tocó ese tema. Nos tocó ese tema de que en términos reales, si nosotros queremos ser personas que sirven a Dios como corresponde, bíblicamente hablando, tenemos que usar la razón. Tenemos que creer con principios que están en la Escritura y esa es nuestra razón. La Escritura nos genera nuestro racionamiento, nos genera nuestros principios que nos mueven a razonar. Así que vamos a leer 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. Leamos a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por lo tanto, esta es una palabra que Dios me la entregó a mí, pero la confirmó para esta semana el doctor David Ormaechea. Y hoy día nosotros vamos a aprender de lo que se trata de que la gente, lo único que desea es tener una fe ciega. No, yo quiero creer en Dios y no dudar en nada y queremos así como meter la cabeza en la arena o como cuando éramos niños y nos empezaban a molestar, nos tapábamos los oídos. Algunos grandotes todavía lo seguimos haciendo a veces. Habla, la. Habla, diablo, la, no te escucho. Y nos tapábamos los oídos y empezaba a meter bulla para que no escuchar lo que te estaban diciendo. Nos gustaría que la vida fuera así, pero la realidad, después que nos sacamos los oídos, que abrimos los ojos, que despertamos del sueño que estábamos soñando maravilloso, que íbamos llegando, ¿cierto? Bajándonos del avión ahí en Cancún. Era que me había caído de la cama porque, pum, pasé colado. Entonces, quiero decirte que la palabra fe es tal vez una de las más mal entendidas del lenguaje religioso. La palabra fe es mal entendido. A lo largo de los siglos se ha simplificado. Pero no solo se ha simplificado, sino se ha distorsionado. Y se redujo tanto la palabra fe que perdió la esencia bíblica. De hecho, uno de los enfoques más relevantes que hoy día tiene la fe es ver la fe como algo futurista. Yo hago algo hoy día para asegurar un futuro. Muchos creen que tener fe es creer sin ver, como si Dios pidiera una obediencia sin razón o una confianza, escúchelo bien, sin discernimiento. Esa palabra la voy a decir varias veces hoy día, discernimiento. Pastor, hay que saber discernir.
¿Sabe que todo esto que yo le estoy predicando lo he aprendido con sangre, sudor y lágrimas? De verdad. No es algo académico. Sangre, sudor y lágrimas. Hace muchos años atrás nuestra iglesia había partido. Era una joya hermosa, una rosa preciosa que el Señor había levantado, puros jovencitos aquí en la música, una armonía tremenda, nos decían los cariñositos, la gente decía, hoy tanto amor que hay ahí, y era una iglesia atractiva, y llegaba gente, y crecía, y crecía, y crecía. Usted ha visto las sillas metálicas, tuve que comprar esas sillas metálicas, ya no alcanzaban las sillas negras, y ahí hay un montón de sillas negras que hoy día falta llenar. Era ese tiempo hermoso, y yo traje a un pastor de México y dije, en mi buen corazón lo voy a apoyar para que desarrolle su ministerio acá y trabaje con nosotros. Y de repente le di todo, casa, auto, pedí hasta benzina. Usted dice, sí, todo ahí, nosotros jovencitos. El Ronald levanta el brazo. Lo fuimos a buscar en bus a Santiago, un bus, imagínense, llegó el bus y toda una delegación, y cuando llegó todo al aeropuerto decían, ¿qué artista será este? No pasó ni siquiera 2 meses y él comenzó a hacer un grupo de la iglesia, comenzó a tomar los líderes y a hacer un trabajo, y me dividió la iglesia, y cuando descubrí eso y lo confronté, tenía que sacarlo, le había pasado una casa en el condominio Alto Belloto, que es uno de los más top de aquí de Quilpué, con piscina, cancha de tenis. Una exageración, pero ahí yo como pastor joven, nuevito, había pisado el palito. ¿Y sabe cuál era el problema? Que me vi en esa situación. Resolverlo fue un parto, fue una crisis gigante. La iglesia se dividió, quedamos un pequeño grupo, y el pequeño grupo que quedó eran todos los más jovencitos, y los que estaban a medio morir saltando así, quedaban así. Como los pescados cuando los sacan del agua y están quietos y de repente ¡pum!, se pegan unos movimientos. Así estaban los poquitos que quedaron en los cariñositos, los enamorados del Señor. El hombre se llevó a una pila de gente. Volvió uno solo de todos los que se llevó, uno. Fue bien fuerte. Y ahí viene entrando, bendito sea el Señor, ¿ve? Después de 7 años, escúchalo, después de 7 años, el Señor le permitió volver. Ya lo vamos a tener predicando pronto aquí a nuestro predicador Yamani Puma Solís, que le damos la bienvenida, démosle un aplauso. Y volvió. Pero con uno que hubiera vuelto yo estoy feliz. Maravilloso. Pero ¿sabe por qué le estoy contando esto? Porque a mí me decían, usted no tiene discernimiento. ¿Cómo Dios no le dijo lo que iba a pasar? ¿No había nada en su corazón? Y yo, no tengo discernimiento. Dios no me dijo lo que iba a pasar. No había nada en mi corazón. Porque era un corazón de niño, inocente. Pero entonces yo dije, ¿y qué es el discernimiento? Diga conmigo, discernimiento. La Biblia dice, probar los espíritus, ¿no? Si la cosa no es sencilla. El discernimiento no es algo así como místico, el discernimiento es que conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, lo que yo estoy desarrollando, lo que estoy enseñando, lo que estoy recibiendo, todo lo que significa la vida normal en el servicio a Dios, yo lo paso por el colador o por la estructura de lo que es la Escritura. Y con eso yo tengo discernimiento. Entonces, mi problema es que me habían enseñado mal lo que era el discernimiento. No es que no conociera la Escritura. Entonces, yo no tenía la capacidad de decir esto está bien o está mal porque no lo sentía. Porque no había algo sobrenatural que me decía. Pero lo más sobrenatural y maravilloso que tú vas a experimentar en tu vida, bueno, hoy día no se usa, pero está en tu celular. Es la Biblia. La Biblia no es algo así, un libro. No. Son años, personas que nunca se conocieron, que no tenían idea de nada. Escribieron y escribieron todo lo que tú aprendes de la Escritura y un día alguien lo compiló y dijo, esto calza perfecto. Eso es sobrenatural.
Eso es poderoso. Y después comenzaron a ver, pero pueden haber fallos. Es inerrante. No tiene errores. Es perfecta. Y lo estudian por todos lados y no encuentran errores. Bendito sea el Señor. Si hay algo sobrenatural que te va a traer discernimiento, es la palabra escrita. Y usted la tiene que conocer, la tiene que leer, la tiene que dominar para tener discernimiento. Por eso, mientras otros creen que desarrollando la fe aseguran el futuro, ustedes me han escuchado permanentemente como teólogo decir, la fe es dependencia. Es hoy día yo dependo del Señor. Hoy día yo dependo del Señor para todo, hoy día. Por otro lado, le he enseñado que la principal fuente donde fluye la verdad de Dios es la Escritura. Pero hoy veremos que el Evangelio nos enseña que la verdadera fe nunca ha surgido de la ignorancia. Conozca cómo se fundamentaba la fe israelita, de dónde viene la palabra de Dios. Cristo enseñó, Pablo enseñó el Antiguo Testamento. No sé si lo sabía. No es que había un ángel diciéndole a Pablo, escribe estas cosas. No, eso pasó con Juan puntualmente. Porque Juan escribe una teología ascendente, que no voy a tocar el punto. Pero con Pablo, que toda la doctrina apostólica que nosotros manejamos, él tomaba el Antiguo Testamento, lo ponía ahora, esto está pasando. Esto que decía aquí en el Antiguo, ahora se cumple en Cristo. Esto que estaba pasando con la ley, ahora Cristo viene a generar todo este cumplimiento perfecto. Y como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, llegó el día perfecto, se llama Jesús. Y en Jesús se cumple todo. Bendito sea el Señor. Hoy veremos que el Evangelio nunca ha sido ignorante. Oh, tú eres una persona de fe, eres un ignorante. Y a uno le molesta. Pero no te debería molestar. Te debería, así como a los bueyes que le entierran la picana, te debería picanear y decir, voy a estudiar, voy a conocer la palabra, voy a leer la Biblia, voy a llenarme de su palabra. Esa debería ser tu reacción. Nosotros tenemos que tener un conocimiento revelado. Se tiene que revelar el conocimiento de Dios, pero si no hay conocimiento no se te puede revelar nada. Cuando llegas al Señor, Dios lo puede hacer en forma sobrenatural, pero luego el Señor te dice, comienza tú a crecer. Israel cuando estaba en el desierto, la ropa no se envejecía, ¿cierto? Comían maná todos los días. Cuando hacía calor estaba la columna de nube, en la noche cuando hacía frío había una columna de fuego para calentarse, estaban con todo impecable. Pero cuando llegan a la tierra que fluye leche y miel, ellos no habían entendido la fe, como pasa hoy día. Y cuando entraron dijeron, oh sí, esta tierra es maravillosa, tiene una uva que parecen duraznos, son enormes, hay vegetación, hay animales, vimos panales de miel, maravilloso. Y el otro le dijo, oye, sí, pero están los mansos gigantes. ¿Saben que en realidad hay unos gigantes? Y dice, dile la verdad, son los anaseos. Son unos enormes, tienen 6 dedos, no caben adentro de la cama. ¿Cómo vamos a ir a quitarle la tierra a ellos? La realidad que ellos vieron fue algo que botó su fe al suelo, porque ellos confiaban en su fuerza y no en que el Señor le había dado una promesa y lo iba a meter a esa tierra en forma sobrenatural. Iban a pasar los años y iban a decir, no tengo idea cómo estoy aquí predicando, pero soy el pastor de esta iglesia. No tengo idea cómo estoy aquí en la tierra prometida, pero hoy día la tierra prometida es mía. No tengo idea cómo llegué, cómo han pasado las cosas, hay tanta historia, pero estoy tomando leche y comiendo miel. Eso es fe. Los israelitas lo habían entendido mal, y como lo habían entendido mal, ellos sencillamente no entraron a la tierra prometida. Y la tierra prometida era una promesa. Amado, puedes terminar tu vida y morir y sí llegar al cielo, y el Señor te va a decir, hijo, te tenía tantas promesas, y no las pudiste disfrutar. Yo quería que fueras feliz.
Yo tenía tantas cosas para ti y no las pudiste disfrutar. Nosotros no podemos seguir ciegamente a los hombres. Nosotros necesitamos tener un encuentro personal con la voz de Dios. Y eso va a venir de la palabra. No, es que yo escucho a Dios, Dios me habla a mi interior. Hermano, si de alguien tenéis que confiar es de ti mismo. Eso dice la palabra. Una fe que nace de entender la verdad, pero la abraza con convicción en qué es la palabra. Es cierto, la fe no la podemos ver, pero la promesa está. Es un Dios real. Sin embargo, el tiempo, la religión institucional, la misma que crucificó al Hijo de Dios, ha usado el nombre de la fe para dominar las conciencias. Se ha enseñado que tener fe es no preguntar. No pregunte. Se ha enseñado que dudar es pecado, porque dice esa frase en la Biblia: todo lo que proviene de duda es pecado. Dudar no es pecado, amado. Pero para resolver esa duda usted tiene que ir a la Escritura, no a su sapiencia. Si usted me dice, sí, yo siempre he pensado que el pastor se tiñe el pelo. No esa sapiencia. Usted va y me pregunta. Y yo le digo, sí, queda re bueno. Cuando la fe deja de pensar, escucha esto, deja también de amar. Ay. Cuando la fe deja de pensar, deja también de amar. Y cuando la religión exige sumisión sin entendimiento, ya no estás sirviendo al reino de Dios, sino al imperio del hombre, al humanismo, donde el hombre se pone al centro. Hoy día hablábamos un poco con los discípulos de lo que es la famosa cobertura, que no está en ninguna parte en la Biblia. Pastor, usted está en desobediencia porque no tiene cobertura. ¿Dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar serio que se estudie la Biblia se habla de eso. ¿En serio, pastor? Por supuesto. Porque todos nosotros, tú, yo, todos los que estamos aquí, tenemos una cobertura maravillosa y se llama Jesucristo. Yo no necesito un hombre, escúchalo, no estoy diciendo que no oremos los unos por los otros, pero yo no necesito un hombre que ore al Padre, porque tengo al mismo Cristo orando al Padre día y noche, intercediendo por Rodrigo todo el día, y usted también lo tiene. Amado mío, tener a Cristo es tener todo. Y si nos ponen hombres entre medio, estamos en problemas. Por eso yo trato de que usted tenga una relación potente con Dios. Pastor, pero así la gente se le va a ir de la iglesia, porque usted no va a generar dependencia de usted, que ellos dependan del pastor. Qué bueno. Pero si dependen de Cristo, van a llegar al cielo. Si dependen de un hombre, no van a llegar al cielo. Fuerte. El Espíritu Santo nos llama a recuperar la esencia de la fe bíblica. Una fe que no huye de la razón, sino que genera la luz en nosotros. Una fe que genera luz. ¿Qué es eso, pastor? Una luz. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es hermoso como lo explicó un día el Jazz, porque ellos vivían en un lugar muy campo, cerro en Bolivia. Entonces, en el camino, cuando los mandaban a comprar y estaba oscuro, no solo habían hoyos en el camino y bichos, sino había mucho excremento de animales. Entonces no es cómodo ir caminando y, me casé con la reina, de nuevo. ¿Cierto? No es cómodo. Entonces ellos iban alumbrando los pies para saber dónde pisaban. Entonces, qué maravilloso cuando nosotros entendemos que lo que va a iluminar nuestros pies para caminar es su palabra. Porque una fe que no se contenta con solo repetir, sino que comprender. Es una fe que no dice, no, es que yo digo esto porque lo dijo el pastor de mi iglesia. No, yo digo esto porque está en la Biblia. Yo digo esto porque es un principio bíblico.
Quizás no es necesario que usted use la palabra teológico, pero es un principio bíblico. Está en la palabra. Esto lo respalda la Escritura. Esas son nuestras frases. Una fe que no teme la verdad, porque su fundamento es la verdad. ¿Cuál es el fundamento de la fe? Cristo. Y Cristo es la verdad. Él en su persona es la verdad. Por eso hoy día, si nosotros nos damos cuenta, esto que yo le estoy predicando es concreto, es real. Porque hoy día tenemos una masa crítica enorme en nuestro país. Tenemos muchos profesionales llenos de caciques y faltan los indios en esta película. Y hay gente que tiene materia gris, que piensa, que va más allá. Y tú tienes que tener argumentos si quieres predicarle el evangelio. No, es que Dios lo va a tocar y él va a sentir un fuego del cielo. Amado, ¿cómo le dijo el hombre que tenía a su hija enferma? Señor, no es necesario que vaya a mi casa. Le dijo que se abra el cielo y descienda ahí una gloria y esa niña resucite. ¿Le dijo eso? No. ¿Qué le dijo? Di la palabra. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque una palabra tuya, di la palabra. Amado, el poder que tú tienes está en tu palabra, que Dios pone en tus labios para predicarle a otro, y a lo mejor no siente nada, pero eso la fe tiene que ver con palabra. Y Dios ha puesto palabra en tu boca. Abre tu boca. Es que no tengo tanta palabra. Dice la palabra que el Espíritu Santo va a llenar tu boca y no te vas a dar cuenta cómo la gente va a empezar a conocer a Dios de parte tuya. Bueno, esa es la introducción. Primer punto, la fe como una herramienta de control. Una herramienta de control. El gran error histórico de la religión es haber cambiado el evangelio de la libertad por un sistema de obediencia sin conciencia. Obedecer sin conciencia. Lo que nació, escucha, la fe, nació. ¿Sabe para qué nació la fe? Para liberar al hombre del miedo. Para volver a conectarlo al amor. Y el amor es Dios mismo. Eso que nació para liberar al hombre del miedo terminó convirtiéndose en una nueva forma de esclavitud espiritual. En nombre de la fe se impusieron dogmas. ¿Qué dijo, pastor? ¿Dos más? No, dogmas. ¿Qué significa dogmas? Cosas que se imponen y hay que creerlas y son indiscutibles. Así, por ejemplo, funciona el catolicismo con dogmas. ¿Podemos discutir la palabra? Claro que sí. Pero usted tiene que estar preparado para eso. Si no, no discuta, haga pregunta. También puede hacerlo, por supuesto. Hoy día en internet dicen, no preguntones. Y Cristo dice, quiero preguntones. ¿No? ¿Cierto? Usted ve un aviso ahí por Marketplace, dice, ¿cierto, hermana? No preguntones. ¿Qué es esto? No preguntones. Los que preguntan y nunca compran, ¿cierto? Bueno, Dios no tiene problema con los preguntones. La fe no tiene problema con los preguntones. No tiene problema. Mire, queriendo controlar a las personas se levantaron jerarquías. Se reemplazó la voz del Espíritu Santo por la voz de los líderes. A mí me enseñaban y me decía el pastor que yo tenía, que era mi discipulador, yo soy voz de Dios para ti. ¿Qué creía yo? Que todo lo que decía él era voz de Dios. Incluso cambiaba los nombres de las personas, los que le habían puesto en el registro civil, el papá. No está la Mitzi, menos mal, porque estaría así, retorciéndose. ¿Cómo es eso? Le cambiaba los nombres a las personas. Así, deliberadamente. Y usted se ríe. Pero yo lo sufrí. Por eso yo le dije, este sermón es sangre, sudor y lágrimas. Pablo denunció este peligro y escribe a los Gálatas, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
Comenzaste por el Espíritu, adoramos al Señor y ahora viene la chiripiorca espiritual. Y ya no siento lo que sentía antes, entonces yo reemplazo lo que yo sentía por diferentes cosas que no vienen de Dios. Amado, si tú has tenido un encuentro con Dios en el sentir y esa es tu base, eso se va a diluir, porque van a venir las pruebas. Va a venir la fe de Cristo a buscar desarrollo en ti. Es una semilla que va a querer crecer y va a querer romperlo todo. Tus estructuras mentales, tu forma que te criaron, incluso evangélicamente. Pero ¿sabes qué va a ocurrir? Que cuando tú dejes que esa fe comience a germinar en tu vida, tú vas a ser una persona feliz. Porque vas a conectar con el propósito de Dios. El corazón humano busca siempre seguridad y cuando no la encuentra en la palabra, la busca en los hombres. Ese es el principio. Ese es el principio. Siempre el corazón humano busca seguridad. Y más las mujeres que los varones. Quizás esa es una de las características donde se dice el vaso más frágil. Cuando usted dice, el vaso más frágil, o sea, el hombre ya es frágil, busca seguridad. La mujer es más frágil todavía en eso. ¿Por qué cree que el negocio de la aseguradora es tan ultra multimillonario? El negocio de la aseguradora, usted va a Santiago y no va a ver un edificio gigante de una corporativa grande, sino va a ver un edificio gigante y dice compañía de seguro, no sé, HDI, pum, compañía de seguro. Un edificio gigante entero. Ellos manejan tanto capital, tanto dinero, que son los que les prestan a los bancos para que ellos presten dinero. Ellos financian los créditos hipotecarios. Así funciona la economía, la macroeconomía se llama eso. ¿Por qué? Porque todos queremos tener seguridad. Entonces apareció un vivito y dijo, con la fe, vamos a controlar a las personas. Así, los líderes, no digo la oveja, los líderes sin discernimiento convirtieron la fe en una herramienta de manipulación. Ya no se trata de creer en Cristo, sino de obedecer a la institución. Hermanas, ustedes tienen que ser como la pastora Marcela. Tienen que hablar como ella, vestirse como ella. Ella es su modelo, es su mentora. Nosotros somos líderes inspiracionales y qué bueno que haya eso en usted, pero no queremos ninguna copia feliz del Edén aquí de nosotros. Porque usted es auténtico, porque usted es una persona maravillosa, hermosa que Dios preparó y cuando llegó ahí dijo, me quedó bueno. Esa, mi querido. Y no solo cuando somos bebés, porque cuando somos bebés todos somos lindos, ¿cierto? Sino ya grandote y Dios dice, me sigue quedando bueno. Y el único que se rechaza es usted mismo. Pero Dios le ama tal como usted es. Él ama su individualidad. Él ama su identidad. Él le ama a usted. Amén. Esto es muy fuerte. Es una máxima que usted, si quiere, anótela, pero anótela en su corazón. Cuando la fe sirve al control, deja de servir a Cristo. Cuando la fe sirve al control, deja de servir a Cristo. Amados, no tener libertad es totalmente contrario a la Biblia. Mire, durante la Edad Media muchos creyeron que la voz de la iglesia era más alta que la voz de la Escritura. Se vendían indulgencias. Usted lo estudió en el colegio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo que era la indulgencia? Bueno, se lo di de tarea para la casa. Se vendían indulgencias en el nombre de la fe y las personas pensaban que pagando esa indulgencia, que era un documento, que era comprar la salvación con plata al Vaticano, con eso tú tenías asegurado el cielo aunque hicieras lo que quisieras. ¿Por qué? Porque eso era superior a la palabra.
porque lo dictaminaba directamente el Papa. Sin embargo, un iluminado Martín Lutero se levantó contra ese abuso. Pastor, ¿por qué fue feriado el viernes? El día de la iglesia evangélica. ¿Pero qué celebra la iglesia evangélica? ¿Cuándo partió esto? Aquí. Este señor tomó sus tesis y dijo, hay tantas cosas malas que escribió y agarró y comenzó a clavarlas en la entrada ahí de las catedrales. Y ahí donde él vivía en Wittenberg se levantó toda una revuelta. Y el Vaticano, que era poderoso, levantó un ejército y mató a 50.000 wittenberianos, se diría, Wittenberg, en la ciudad de Wittenberg. Mi prima tiene ese apellido, entonces diríamos wittenberianos, no sé. ¿Está Sergio? No está. Bueno, a los que vivían en Wittenberg, 50.000 personas, un genocidio para ese tiempo, un genocidio. ¿Por qué? Porque dijeron, Lutero tiene razón. No pudieron matar a Lutero, pero mataron a la gente. Porque se dieron cuenta de que esto estaba todo malo. Y él clavó las tesis. Y ahí dijo, independiente de todas estas tesis, hay una frase que cierra todo esto y dice, el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que celebró usted hace 2 días atrás. O descansó, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Mire, la fe verdadera es una confianza viva y audaz en la gracia de Dios. Pero dentro de la gracia. Cuando Lutero dice esta frase, él generó una revolución, pero no física, sino en el pensamiento. Las personas dijeron, o sea que todo lo que hemos creído está mal. Y Lutero comenzó a poner palabra, y se produjo esta revolución. El creyente del siglo XXI, o sea usted, diga yo, no compra indulgencia hoy día, pero muchas veces compra discursos. Cuidado con estar comprando cursos por internet. No, pastor, el curso de arameo. No, yo voy a aprender arameo, pastor, y yo... Amado, cuidado con estar comprando cursos. No, el curso de esto, el curso de esto otro. Es negocio. Es negocio. No vas a terminar aprendiendo nada. Y es solo negocio. ¿Y qué hago, pastor? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Escucha estos mensajes, apréndetolos de memoria y lee la Biblia, y vas a ver cómo vas a crecer. Recién hablábamos, ¿qué red social, Cleaver? EDS Ministerio, ahí está el canal. Empezamos a actualizar el canal mío también, Rodrigo Monsalve, donde hay un playlist de sermones, que hay cerca de 60 sermones. Tiene un buen rato para estar escuchando una y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas veces desaprender para aprender lo que Dios nos quiere decir en forma correcta. El creyente del siglo XXI confía más hoy día en los influencers religiosos que en sus propios pastores. Influencers religiosos, ¿qué es eso? Personas que lo que dicen todos creen. Cuidado. Creen en la voz del pastor, pero no van a consultar la voz del maestro. A ver, no entendí nada. ¿Qué significa consultar la voz del maestro? Ir a la escritura, a la enseñanza, discipularse, que te enseñen. Ah, no, pastor, yo creo en eso. Venga el miércoles, lo quiero ver aquí. Ahí usted va a recibir enseñanza, sermones, que son sermones expositivos de la palabra, donde usted va a aprender muchas cosas maravillosas. Y los hermanos que vienen dicen, me gusta que el pastor diga eso porque no quiero parar que hable porque aprendo tanto. Se lo dijeron a mi esposo. ¿Por qué? Porque usted conecta con su esencia. Usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ¿sabe de qué se alimenta? De palabra. Bendito sea el Señor.
Es hora que la iglesia despierte. Es hora que la iglesia vuelva a la Escritura. Vuelva a la Escritura. Hoy día usted la puede escuchar, se puede acostar, ¡pum!, apaga el baile, ¿cierto? Y pone ahí la Escritura. Y usted se duerme. Cámbiese a fiebre de Escritura. Fiebre de palabra. La autoridad espiritual no está en quien habla más fuerte, sino la autoridad espiritual está en quien se somete más al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿usted se está sometiendo al Espíritu Santo? Ya vamos a hablar de la parábola del sembrador, y con un enfoque totalmente distinto a lo que usted ha escuchado, porque es necesario que usted sepa dónde está hoy día. No sacó nada cuando llegó y ¡ay, soy buena tierra porque cayó la palabra en mí, germinó! Y hoy día, ¿esta palabra dónde está cayendo? ¿Dónde está cayendo esta palabra? ¿En pedregales? ¿A la orilla del camino? ¡Wow! Segundo punto, obediencia sin entendimiento. La obediencia sin entendimiento es la muerte del discernimiento. ¿Se acuerda la palabra que aprendimos recién? Es la muerte del discernimiento. Si yo obedezco sin entender, no voy a ser capaz de discernir. Yo tengo que entender las cosas. Si usted compra algo, léase el manual de lo que compró. Hoy día es fácil, un tutorial, y usted dice, pero están abriendo la caja. No, están abriendo la caja. Ya no hay tutoriales de cómo usarlo, porque es más fácil abrir la caja y ver, uy, qué bonito, y eso nos gusta. El tutorial más perfecto que usted va a encontrar está en la Biblia. Ahí está claro cómo servir a Dios, por qué servirlo, para qué servirlo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde estamos. Nos ubica. Mire, el segundo problema que muchos líderes religiosos hoy día nosotros enfrentamos, porque muchos de ellos nos enseñaron a obedecer sin entender, a tener lealtad sin pensar. Eso no se puede hoy día. Amados, no se puede, porque todos ustedes tienen una capacidad, están en la era de la información. Entonces, usted puede estar ahí y estar, esto que dijo el pastor, lo voy a googlear. Está bien. Está bien. Mire, antes, en mi tiempo, no existía la tecnología. Y a uno, para enseñarle a predicar, uno decía una idea y tenía que poner un texto bíblico. Uno decía otra idea y tenía que poner un texto bíblico. ¿Y por qué? Porque tenías que respaldar con la Biblia lo que tú estabas diciendo. Esa era la homilética de ese tiempo. Hoy día no es así, porque usted tiene la posibilidad, de hecho, tener una Biblia. No cualquiera tenía una Biblia. Los hermanos andaban con un Nuevo Testamento y feliz, porque no tenían para comprar una Biblia. Esa es la verdad, las Biblias son caras, vaya a comprarse una. Pero hoy día usted dice, ¿para qué, pastor? Si yo tengo la aplicación y listo. Amados, estos líderes religiosos han planteado que la obediencia que Dios desea es automática, que si yo enseño algo, todos lo crean. Sin embargo, Dios te está diciendo, tienes que entender, tienes que pensar, tienes que razonar. La fe no nace nunca del miedo. Si tu fe nace del miedo, aquí hay un problema. La fe nace del amor. Si yo tengo fe, ¿cierto?, que la sangre de Cristo tiene poder para librar de la maldad y todo eso, y eso yo lo ocupo cuando tengo miedo, eso no es bíblico. Eso es casi un mantra, algo medio extraño. Yo tengo que creer que la sangre de Cristo tiene poder, pero no es algo que yo voy a usar cuando tengo miedo. Es un pequeño ejemplo, pero tenemos que entender que la fe nunca nace del miedo. Cuando la fe se vuelve en una imposición, ahí se apaga el discernimiento. Bueno, que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo. Cuando el creyente deja de pensar, empieza, sin darse cuenta, a idolatrar a quien le está enseñando. No, lo dijo Dante Gebel, no, lo dijo tal persona, no, lo dijo tal persona, lo dijo el pastor Ormaechea, lo dijo el pastor Monsalve. Amado, lo que dijo Monsalve está en la Escritura, sí, entonces está bien.
entonces usted no va a idolatrar a ese, porque la fuente de él no es personal. La fuente de él está más atrás, se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús fue claro. Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está un poco fuerte. Los retornos están un poquito fuertes. No sé si puedes bajarlo un poquito, Salo, porque a veces quiero levantar la voz y me suena fuerte. El retorno no más. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El enemigo sabe que quien conoce la verdad no se deja dominar. El que conoce la verdad es un problema para el enemigo. Por eso su estrategia ha sido mantener a los creyentes siempre en tinieblas mentales. Enseñarte que la fe está divorciada de la razón. Así me enseñaron a mí. Y cree. Y tenéis que morir con las botas puestas. Y mientras más soldados seáis, mejor eres, Señor. Nunca ha sido así. El Evangelio es libertad. Y una de las libertades más lindas que nosotros tenemos y que se reconoce a nivel secular es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento. ¿Cómo podemos ver que hemos estado esclavizados en eso? Porque nosotros hemos tratado de esclavizar a otros con nuestros pensamientos. Esperando que crean a través del miedo. Oye, ¿te va a ir al infierno así? Oye, está ahí endemoniado. Oye, tú, cuidado iglesia. Estamos equivocándonos. ¿Sabe que en muchas iglesias se teme más al pensamiento crítico que al pecado? Wow. Hoy día en muchos lugares no se teme al pecado, sino al que piensa diferente. Cuidado con eso. Se aplaude la sumisión, pero se desconfía de la reflexión. Debemos ser reflexivos, pero tu reflexión nace de la palabra. Tú reflexionas con la palabra, no con la cachativa. ¿Qué dijo, pastor? Con esa habilidad que tú tienes de deducir y que viene una idea y otra idea y dice, esto puede ir por ahí. No va por ni un lado, hermano. La palabra es clara. No existe el puede. ¿Es así o no es así? Porque una fe que no piensa es una fe que pronto se pudre. ¿Se acuerda que el maná, cuando no se comía, qué pasaba el otro día? Se podría. Una fe que no piensa pronto se pudre. Mire, alguien muy importante, Agustín de Hipona, uno de los más grandes pensadores de la iglesia, dijo: cree para entender y entiende para creer. Cree para entender. Si yo creo, voy a entender. Voy a tener mi cosmovisión, voy a tener una visión del mundo, de la vida, de la familia, de los hijos, a través de la fe. Agustín de Hipona comprendió que la fe y la razón nunca han sido enemigas, sino son aliadas. Busque de qué año era Agustín de Hipona. Hace decenas de siglos atrás. Ya la luz era clara, sin embargo nosotros heredamos fe que se contamina en el tiempo. Dios no se ofende cuando su pueblo pregunta, se ofende cuando su pueblo repite sin entender. Dios no le gusta ahora vanas repeticiones, ¿cierto? Dice la palabra. No le gusta vanas repeticiones, repite. Bueno, a veces en la fe hacemos lo mismo. Repetimos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. ¿Sabe que hay canciones hermosas que a nosotros como iglesia no se nos revelan? Y si se nos revelarían, usted la cantaría de una manera distinta. Y las canta todos los domingos. La muerte no pudo con él. ¿De qué está hablando? De ahí dice el coro, de la resurrección. Después dice que pronto nos viene a buscar. Dice que el cielo se va a abrir. Todo ojo le verá. Y está hablando de Cristo venciendo la muerte. Está hablando de la cruz. Entonces, no es una canción con buen ritmo, es una canción bíblica potente, que tiene un mensaje. Y así hay muchas canciones hermosas. Hay canciones que uno dice, oye, y el otro día introduje la canción, lo harás otra vez, con la prédica de Julio. Eso fue el miércoles.
Entonces dije el caso de Habacuc. ¿Cómo estaba Habacuc? ¿Cómo estamos hoy día? Había gente de diferentes iglesias. Sin embargo, él termina diciendo: yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo vas a hacer otra vez. ¿Cómo termina Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, los labrados no den mantenimiento, con todo me gozaré y me alegraré en el Dios de la nueva oportunidad. Amado, busquemos entender el mensaje. Y usted se va a enamorar no del ritmo de la canción, se va a enamorar del mensaje de la canción. Y se va a ver, y usted va a ver que hay potencia ahí. Y va a comenzar a escuchar la música cristiana de otra forma. Escuche la música cristiana con el entendimiento. Como decía el primer versículo, cantaré con el Espíritu y también cantaré con él. Eso decía el versículo central del mensaje. ¿Qué significa eso? Se lo estoy enseñando. Conozca el mensaje que hay detrás. Hoy necesitamos cristianos que piensen bíblicamente y amen racionalmente. ¿Cómo amar racionalmente? Sí, es que no siento, pastor, tal cosa. Yo no siento diezmar, no siento ofrendar, no siento ayudar, llevar cosas, no siento servir en la iglesia, no siento sacar el pasto que ya está ahí afuera, todo de nuevo el mismo problema. No lo siento, ninguno lo siente. Pero sí, yo siento adorar, siento, amado, racionalmente yo tengo claro que el deber es superior a lo que yo siento. Necesitamos cristianos que estudien, que disciernan, que prueben los espíritus, que comparen lo que oyen con la palabra. El enemigo, escucha esto, no teme a las iglesias grandes, teme a las iglesias que reflexionan. A esos que dicen, wow, una máxima, y pum, la agarran así. Y después, se me olvidó, salió por la otra oreja. No, después lo ven, lo piensan, lo analizan. Profundo. Primera de Corintios 14:15, señores, Primera de Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque una iglesia que piensa, ora mejor. Una iglesia que ora entendiendo, vive con poder del Espíritu Santo. Dios no tiene miedo a tus preguntas. Pero el diablo sí tiene miedo a tus respuestas. Dios no tiene miedo a tus preguntas. El diablo está esperando cómo tú vas a responder. Y tú, tremenda palabra el pastor. Y el diablo se pone en la puerta a decir, se le va a salir por la otra oreja. Se fue para la casa, está leyendo la Biblia, está reflexionando, está de nuevo viéndolo. Está empezando a pensar, está empezando a hacer la fe propia. Y cuando tú tienes eso, te activas y comienzas a servir al Señor y comienza un círculo virtuoso maravilloso. Porque el diablo tiene miedo a tus respuestas. ¿Cuándo tenemos respuestas? Cuando estamos en la fuente. Y eso indica que estamos en la fuente correcta, en Cristo. Y el tercer punto, de la fe que oprime a la fe que libera. Una fe que oprime, una fe que controla, una fe sin entendimiento, ahora una fe que libera. Cuando la fe se usa para controlar, lo primero que nace, el hijo que tiene, es el miedo. Cuando se predica sin gracia, el creyente vive bajo condenación, como si Dios fuera un juez ansioso de castigar. Pero la cruz del Calvario nos muestra otra realidad. ¿Sabe para qué Cristo murió? Para liberar, no para someter. Para eso Cristo murió. ¿Estás viviendo el propósito por el cual Cristo murió? ¿Lo estás viviendo, iglesia? ¿Eres una persona libre para poder servir al Señor de propia voluntad y hacerlo por amor? El creyente que ha entendido la cruz ya no obedece por obligación, lo hace por amor. Vive con responsabilidad, pero también con alegría. Disfruta de la libertad del Espíritu, no como excusa para pecar. La libertad del Espíritu nunca ha sido excusa para pecar. ¿Pecaremos pues?, le dicen al apóstol. No, en ninguna manera, en ninguna manera. La libertad en Cristo es una oportunidad para servir. En Cristo la libertad no es una amenaza. La libertad es un fruto. Bendito sea el Señor.
La libertad es un fruto. La libertad va a ser lo que un día hizo conmigo Roberto, que pasó recién, Robert, a pedir la ofrenda o a orar por la ofrenda. Me dijo: pastor, tengo la necesidad de servir en la iglesia. Tengo la necesidad de servir. Bendito sea el Señor. Pablo lo expresa en Romanos 14:17. Romanos 14:17. El reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El reino no es comida ni bebida. Cuando los creyentes estaban peleando y comemos la carne sacrificada a los ídolos y tomamos esto de acá y qué es pecado, qué no es pecado, se puede hacer esto, se puede hacer esto otro, Pablo los aclara y le dice: entiendan, el reino no es comida ni bebida. El reino es libertad, es gozo. ¿Lo estás viviendo? ¿Estás en el reino? Estos son los indicadores racionales, lógicos, que te están diciendo si estás en el reino o estás fuera del reino. La fe madura se mide por transformación. La fe madura no teme perder el control. La fe madura se alimenta de la presencia viva de Cristo y confía que el Espíritu de Dios siempre, en todo lugar y en todo momento, tiene el control. Denzel Washington. ¿Quién conoce a Denzel Washington? ¿Quién conoce, cierto? ¿Es uno rubio, pelo largo? No, ¿cierto? Es un actor de color, grandote, que ha hecho muchas películas. No sé si habría alguna foto que pudieran poner ahí para que se ubiquen los hermanos de quién estoy hablando. Bueno, les voy a contar que Denzel Washington, uno de los actores más respetados de Hollywood, muy respetado, él creció en una familia cristiana, pero durante años su fe fue una costumbre. No era una convicción, era una costumbre. Él iba porque era de la familia cristiana. Él era un tremendo hombre con grandes éxitos, una tremenda persona, admirado, respetado. Uno a veces escucha historias de actores de Hollywood que están metidos en la droga, esto, otro. Él no, era una persona muy respetable. Él estaba lleno de premios, de reconocimientos, pero sentía un profundo vacío. La fama le había dado una plataforma en su vida donde sostenerse, pero no tenía propósito. Pregunta: ¿tienes propósito en tu vida? ¿Hay propósito en tu vida? ¿Por qué te levantas? ¿Para qué existes? ¿Hacia dónde vas? Mire, en el año 1981, mientras Denzel, siendo muy joven, estaba en el punto más alto de su carrera, él estaba emergiendo, él vivió una experiencia que cambió su vida por completo. En un servicio de adoración como este, fue tocado por el Espíritu Santo. Y en sus propias palabras él dijo así: el Espíritu de Dios vino sobre mí y nunca más fui el mismo. Nunca más fui el mismo. Él participaba de la iglesia, pero el Espíritu lo tocó, nunca más fue el mismo. Esa noche Denzel comprendió que la fe no era un sistema moral ni una tradición familiar, sino una relación viva y consciente con un Dios que habla, que transforma y que envía. Él comenzó a estudiar de ese momento las Escrituras. Esa es la reacción que yo quiero de ti, iglesia. Comenzó de ese momento a estudiar las Escrituras cada mañana, a orientar su carrera como un ministerio. Él dijo: no me voy a hacer pastor, pero donde yo esté, voy a servir a Dios. Qué lindo. En múltiples entrevistas él ha afirmado: no quiero ser simplemente un actor famoso, quiero ser un hombre en el que Dios se complazca. Aleluya. Desde entonces se ha convertido en una voz espiritual en medio del mundo artístico. Y permanentemente ha estado exhortando a los jóvenes a vivir con un propósito, con integridad y con discernimiento. En una de sus charlas universitarias que aparece en internet, la puede buscar, él dijo a los estudiantes: coloca a Dios en primer lugar. Si pones a Él al frente, todo lo demás encontrará su lugar. No te conformes con creer, vive creyendo. Así
Washington cambió el foco de su vida, del aplauso humano a la aprobación divina. También nosotros necesitamos esa misma revelación, hermanos, hoy día. Que la fe no es una tradición que se hereda, sino una convicción que se entiende. Porque en un minuto no lo vas a sentir todo lo contrario a la fe. Pero tu convicción interna va a decir: yo soy una persona de fe, pase lo que pase. ¿Sabes por qué? Porque la fe ciega puede llenar templos. La fe ciega puede hacer mega iglesias. La fe ciega puede transformar o juntar multitudes, pero solo la fe consciente llena el corazón del reino. Si queremos llenar el reino de Dios, si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que desarrollar nuestra fe. Y eso no va a ser con otra cosa que conocer su palabra. El creyente debe disfrutar de manera práctica la libertad que Jesús ganó en la cruz. Y esa libertad no es licencia, esa libertad es total victoria. Por eso no tienes que tener miedo. Algunos temen los ratones, las arañas. Está bien, no hay problema. Pero no le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo al fracaso. No le tengas miedo a la reconvención de Dios. No le tengas miedo a errar en el blanco. No le tengas miedo. Porque el Señor siempre está con los brazos abiertos. Siempre, siempre. Él no te va a negar la libertad aunque cometas lo peor de lo peor. Y esto que te digo no es un permiso para hacer lo que quieras, sino es una invitación a vivir lo que Cristo soñó. Cristo te soñó libre. Cristo te soñó feliz. Él te soñó completo, realizado, satisfecho. Te soñó viéndote poner la cabeza en la almohada y poder dormir. Te soñó libre. Amado, la fe madura canta en medio de las pruebas. La fe madura ama cuando no lo entienden y sigue creyendo aunque otros le fallen. La fe que no te libera no viene del Evangelio. La fe que no te da libertad total no viene del Evangelio. Esta fe del Evangelio te da total libertad. Por eso cantamos tantas canciones de libertad, porque estamos reconociendo la fe. Póngase de pie, por favor. La fe, cuando se aleja del conocimiento de Cristo, se vuelve superstición. Se convierte en emociones sin fundamento, en obediencia sin alma. Pero cuando la fe vuelve al Evangelio, se hace luz. Cuando la fe vuelve al centro, al equilibrio, comienzan los pensamientos de bien. Dentro de ti comienza un fuego a arder. El profeta Jeremías lo describía como un fuego que cala hasta los huesos, que no se puede contener. La fe del Evangelio, esa fe libre, maravillosa, genera en ti un impulso para servir a Dios. Sin embargo, cuando la fe se utiliza para controlar, esa fe se transforma en idolatría. Porque idolatría no es postrarse ante imágenes, sino dar a un hombre la autoridad que solo pertenece a Dios. Yo no soy tu cobertura, yo soy tu pastor. ¿Quién te va a guiar y aconsejar? Porque no tienes mejor cobertura que la del Espíritu Santo que te está cubriendo en este momento como un manto impenetrable para el reino de las tinieblas sobre tu vida, como un manto de seguridad. Al mismo Cristo como un escudo alrededor de ti. Esa es tu cobertura, esa es tu protección. Y si alguna prueba vas a tener que vivir, van a ir a preguntarle a Él si pueden llegar a ti. Elige una cobertura como hombre o esta cobertura que nos enseña la palabra. Levante sus bracitos. ¿Con qué va? Espérame.
Amado, la fe auténtica no se impone. La fe auténtica se revela. La fe auténtica no esclaviza, la fe auténtica libera. Cuando veas estos síntomas en la fe que tú estés incursionando, ten cuidado. La fe no te adormece, te despierta, te hace estar atento, apercibido. La fe correcta no teme, la fe correcta ama como un inocente. Es cierto, conté un tiempo duro de mi vida. Como un pastor joven inocente, me pasaron cosas, pero aprendí a creer más en Él. ¿Y sabe lo que ocurrió en mi vida? Un punto de inflexión maravilloso. Me vi en la necesidad de tener que estudiar, y me fui a estudiar a la Asamblea de Dios, y de ahí partió mi incursión en los estudios formales. ¿Saben por qué? Porque esta predicación que yo te acabo de predicar me la predicó el Señor en persona. Y hoy día yo necesito saber más de la palabra, creer correctamente para poder enseñar correctamente, para no cometer los errores que los líderes religiosos han cometido por siglos y los vuelven a repetir. Si hay algo maravilloso que tú tienes, es la libertad en Cristo. Si hay algo maravilloso que tú tienes en tu alma, en tu mente, es la libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario con un precio, el más caro, la sangre. La sangre, su sangre derramada en la cruz trajo transformación. Yo no sé de qué estás preso tú, pero si hoy estás preso, levanta tus dos brazos. No es necesario que vengas aquí adelante. Y dile conmigo: Señor, yo hoy recibo total libertad. Recibo total libertad. Tu libertad Es para mí. Un gran tesoro. Un gran tesoro. Que lo voy a valorar. Señor, la respuesta que quiero dar a este mensaje sencillamente es amar tu palabra. Alimentarme de tu palabra. Estudiar tu palabra. Soñar con tu palabra. Porque lo que tengo en mis manos es el mayor tesoro. La fe que vence al mundo. La fe que trastorna la cultura. Esa fe yo la tengo. No solo la voy a valorar, sino la voy a hacer crecer. Y no a través de pruebas, sino de oír. Y el oír tu palabra. Voy a oír tu palabra. Voy a atesorar tu palabra. Y mi fe va a crecer. Porque tú, Señor, eres mi Rey y mi Salvador. Amén. 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 ¿Dónde van? Cántela, cántela. Él es quien reina con poder.